Bien, bendiciones mis hermanos y mis hermanas, soy vuestro hermano Emilio y Biblias han descubierto. Me complace poder compartir con todos vosotros un nuevo audio acerca del libro de Qué buena pregunta de R.C. Sproul. Y la pregunta que vamos a estar tratando en este día, junto con la respuesta que el doctor Sproul nos va a dar, es la siguiente: ¿por qué un Dios santo y amoroso permitiría que un niño sufriera por causa de una enfermedad como el cáncer? Bueno, pues el doctor Sproul nos responde de esta manera. Habitualmente asociamos el amor de Dios con los beneficios que recibimos de Él y las bendiciones que vienen de su bondadosa y misericordiosa mano. Puesto que su amor habitualmente se manifiesta en cosas buenas que nos suceden, a veces retrocedemos escandalizados y consternados cuando vemos a un niño azotado por una enfermedad o algún otro trauma. Antes de referirnos a la pregunta de por qué Dios permite que los niños sufran, debemos plantear una pregunta más grande. ¿Por qué Dios permite que el sufrimiento afecte a una persona cualquiera, sea de 2 meses, 2 años o 20? Las Escrituras nos dicen que el sufrimiento entró en el mundo como consecuencia de la caída del hombre y de la creación. Es decir, es por causa del pecado que Dios ha traído juicio sobre este planeta. Eso incluye las desgracias del dolor, la enfermedad, la pena y la muerte que acompañan a las consecuencias de la maldad. ¿Cómo podría un Dios santo y amante permitir que un bebé sufriera una enfermedad demoledora como el cáncer? Creo que la respuesta se halla parcialmente contenida en la misma pregunta. Dios es santo y en su santidad ejerce el juicio contra la maldad que prevalece en la naturaleza humana. Cuando planteamos la pregunta con respecto a los infantes, quiere decir a los niños recién nacidos, a los bebés, detrás de la pregunta acecha a veces la suposición tácita de que los bebés son inocentes. Prácticamente todas las iglesias de la historia de la cristiandad han tenido que desarrollar algún concepto de lo que llamamos pecado original, porque las Escrituras nos enseñan muy claramente que nacemos en un estado pecaminoso y que la maldición de la caída acompaña la vida de cada ser humano. Eso suena macabro y terrible hasta que nos damos cuenta de que en ese juicio sobre la humanidad caída, se observa también que la ira de Dios es templada por la misericordia, la gracia y toda su obra de redención. Creemos con una grande y gozosa expectación que Dios ha reservado una medida especial de gracia para aquellos que mueren en la infancia. Jesús dijo: «Dejen que los niños vengan a mí, no los detengan, pues el reino de Dios pertenece a los que son como estos niños». Una advertencia que debo hacer en este punto es que no debemos concluir precipitadamente que la enfermedad o la aflicción de un individuo en particular sea el resultado directo de algún pecado. Puede que no sea el caso en absoluto. Como humanos, todos hemos de participar en el amplio complejo que representa la condición caída de nuestra humanidad, lo cual incluye la tragedia de la enfermedad. Así que, mis hermanos, hasta aquí la respuesta del doctor Sproul. La verdad es que es muy doloroso ver como una criatura pequeña diagnostican cáncer, y aunque no sea pequeña, el hecho que tenga la edad que tenga, creo que es una enfermedad, como bien dice aquí, demoledora, y que se está llevando a lo largo de toda la historia de la humanidad. Creo que muchísimas personas, jóvenes, viejos, recién nacidos, y la verdad duele mucho cuando una persona que es amada pues se va de tu lado, ¿verdad? Así que, claro, muchas veces pensamos, ¿por qué Dios permite estas cosas, no? Bueno, a lo mejor quizás cuando una persona ya es más adulta y ya ha vivido sus años, dice, bueno, al fin y al cabo
Bueno, pues esta persona a lo mejor tiene 70, 80 años, en fin, ya ha vivido sus días, ¿no? Y bueno, de algún modo, más tarde o más pronto, todos vamos a morir. Pero claro, una persona, ¿no? Recién nacida o de unos meses o quizá unos añitos, pues que la verdad te diagnostiquen un cáncer, eso es muy fuerte, la verdad. Pero claro, ahí tenemos lo que acabamos de ver. El mundo, por desgracia, está caído por consecuencia del pecado. Así que, ¿Dios por qué lo permite? Bueno, Dios lo permite porque la maldad es algo real, es algo que está patente en este mundo y la maldad ha sido producida por consecuencias del pecado. El pecado, la desobediencia del hombre hacia Dios, desde el huerto del Edén, que rechazó al Señor y que pecó y que fue expulsado del huerto del Edén, bueno, desde ahí en adelante la tierra ha sido maldecida. O sea, no solamente la desobediencia de Adán y Eva trajo muerte espiritual, sino una muerte física, porque si ellos no hubieran pecado, el ser humano hubiera sido eterno, no hubiéramos muerto ninguno. Pero los días de la vida del hombre se acortaron a consecuencia de la desobediencia y del pecado, ¿verdad? Entonces vemos también que de algún modo no solamente la muerte física y espiritual, sino que afectó a todo lo que es los elementos de la tierra. O sea, imagínense lo que ha traído la maldad y el pecado. O sea, tanto por tierra, por mar y por aire, la tierra ha sido afectada. La tierra ha sido maldecida por la maldad del pecado del hombre. O sea, no estaba en la voluntad de Dios que hayan huracanes que pueden destruir ciudades enteras, tornados, que por donde pasa un tornado grande arrasa con todo lo que haya por delante, un tsunami, un maremoto que arrase con toda una ciudad completa, anegados bajo el agua, que un volcán, ¿verdad?, haga erupción y destruya toda ciudad que tenga cercana, ¿verdad?, como pasó en el año 79 después de Cristo, el Danubio, si no recuerdo mal, y todo Pompeya y otras ciudades fueron destruidas, o que un terremoto, ¿verdad?, de gran magnitud, pues como siempre lo ha habido, bueno, pues la tierra se abra, la gente caiga, los edificios sean demolidos, mueran miles y miles y cientos de personas, ¿no? O sea, todo eso no estaba dentro de la voluntad de Dios. Pero la tierra está maldita. Pero a pesar de la consecuencia del pecado del hombre, por su propia libre albedrío, su propia voluntad, del hecho de querer no querer buscar a Dios y vivir conforme a su propio libre albedrío, ¿no? Querer vivir de algún modo conforme a su propia voluntad, pensando que lo que hace, bueno, pues no hace mal a nadie. Hay personas que se justifican a sí mismos y dicen, bueno, yo no soy tan malo, yo no soy como ese que roba, ni como esa persona que es un ladrón o que es un violador, que asesina, ¿no? Yo no soy un sicario, vivo mi vida, trabajo, pero lo que no saben es que tanto unos como otros, unos porque son personas que de algún modo, bueno, tienen un corazón tan endurecido por el pecado que lo ven como algo tan normal, ¿verdad? Que esos ya dudo mucho que tengan la oportunidad de que se puedan arrepentir, porque para Dios no hay nada imposible, pero esas personas, si no creen y se arrepienten, irán directas al lago de fuego y azufre. Pero luego tenemos las otras personas que moralmente piensan que no son malas, ¿verdad? Y que no hacen tanto mal a nadie. Bueno, pues exactamente su pecado es exactamente lo mismo. Viene a ser lo mismo. Dice el libro de los Salmos, ¿no?, que dice que Romanos 3:10 dice que no hay justo ni aún uno. Dice, nadie busca a Dios. Y vamos a buscar Romanos capítulo 3, verso 10 en adelante. Si me quiere acompañar, yo luego en el audio lo voy a poner el pasaje bíblico. Romanos capítulo 3, versículo 10. Esto es un pasaje que se encuentra en el Antiguo Testamento.
Llevo de los Salmos. Dice, como está escrito, dice, no hay justo ni aún uno. O sea, nadie en la faz de la tierra, nadie se puede decir que es justo delante de Dios. El único que se puede decir 100% que ha sido justo delante de Dios y que vino a esta tierra no para condenar, sino para salvar. Que no vino para abrogar la ley, sino para cumplir la ley. El único que la ha podido cumplir 100%. Se llama Jesucristo, Jesús de Nazaret. Es nuestro Salvador. Amén. Pero quitando a Jesucristo, quitando a nuestro Señor, el resto de la humanidad dice que no hay ni uno justo delante de Dios. Dice, no hay quien entienda, no hay quien busca a Dios, no hay quien entienda, porque el ser humano que no ha nacido de nuevo, por eso Jesús, cuando entra en conversación, y esto lo podemos ver en el Evangelio de Juan, capítulo 3, y habla con Nicodemo, y está hablando del nuevo nacimiento, y sabiendo que era un maestro de la ley, que conocía las escrituras, y le dice, mira lo que te digo, bueno, yo parafraseando, dice, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del espíritu, no puede ver el reino de Dios. ¿No? Y empieza a entablar una conversación con el Señor. O sea, habla del nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento no es otra cosa que literalmente nacer de arriba. El que no nace de la palabra de Dios, el que la palabra de Dios no produzca en ella una transformación en su vida y no reciba al Espíritu Santo que mora en el espíritu del hombre, porque dice la palabra de Dios, ¿no? Que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Dándole a entender, el que no nace de la palabra y el que no reciba el Espíritu Santo no puede entrar en el reino de los cielos, no puede nacer de arriba. Y la gente no entiende, no puede entender. ¿Sabe por qué no puede entender las cosas que son de Dios? Porque para él son locura. Dice, no hay quien busca a Dios. Nadie. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Amén. Su boca está llena de maldición y de amargura. Gloria a Dios. Amén. Así que el hombre en sí, hermanos, era así. Es que no hay otra cosa. Por eso está la misericordia, está la compasión de Dios. Amén. Y por eso nos quedamos. Que Dios, en su infinita misericordia, tenga compasión de aquellas personas que verdaderamente necesitan arrepentirse, ¿no? Y que al final de todo esto va a llevar a un lugar donde la gente al final reconozca al Señor. Amén. Así que discúlpenme si están escuchando ruidos, es que estoy en casa y me están llamando al timbre. Bueno, decides con esto, hermanos. Dios permite todas estas cosas por la sencilla razón de que Dios tiene que imponer su justicia y el pecado tiene que ser castigado, pero también vemos que ahí está la gracia de Dios y a pesar de todo vemos que la gracia de Dios, la misericordia, el perdón está ahí para levantar al caído. Y todo esto al final nos llevará a que Jesucristo, toda aquella persona que lo reconozca, que crea, que se arrepienta, tendrá el regalo de la vida eterna. ¿Es necesario que Dios permita estas cosas? Sí, porque Dios es un justo, un Dios de equidad. Pero que toda esta maldad y que todo esto que pasa, al final tendrá su recompensa. A veces no entendemos el por qué Dios permite estas cosas, pero todo es para la gloria de Dios. Lo que sí que es verdad que necesitamos es creer que el brazo de Dios, la mano de misericordia de Dios no se ha cortado. Amén. Y que está ahí su misericordia, su perdón, y que un día veremos a nuestros seres queridos. Así que hasta aquí el audio. Discúlpeme si ha habido un contratiempo de ruidos, pero bueno, es lo que pasa a veces cuando vives en una casa con tanta gente. Que el Señor me los bendiga, muchas gracias, Dios les bendiga mucho. Hasta el próximo audio o vídeo, que si Dios lo permite, que pueda subir al canal. Suscríbete al canal para que te puedan venir las nuevas notificaciones y si te ha gustado, dale un like, compártelo si quieres que sea de bendición. Dios te bendiga mucho.